A ver, pensemos en esto un momento. Un libro, escrito por más de 40 personas diferentes en 3 continentes a lo largo de 1500 años. ¿Cómo es posible que algo así tenga una sola voz, un solo mensaje coherente? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la doctrina que intenta responder justo a esa pregunta, la inspiración divina de las Escrituras. Este es el cimiento de toda la fe cristiana. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo le haces para que un pastor, un rey, un pescador y un médico, que vivieron con siglos de diferencia, terminen escribiendo partes de una misma historia que encaja a la perfección? La respuesta que se propone es que detrás de todas esas manos humanas había una sola mente maestra. Así que vamos a ver cómo se explica esta idea. Para entenderlo, vamos a seguir una ruta de 5 puntos. Primero, veremos la doctrina central, lo básico. Después, vamos a desmenuzar qué quiere decir de verdad la palabra inspirada. Luego, exploraremos cómo fue ese proceso de inspiración, qué evidencias se ofrecen y al final veremos el impacto que ha tenido este libro en el mundo. Venga, empecemos. Muy bien, punto número 1, la doctrina central. Esto es, digamos, el fundamento. Pensemos que es como la zapata de una construcción. Si esto no está claro, todo lo demás se tambalea. La idea, en el fondo, es bastante directa. Aunque las plumas las sostenían personas de carne y hueso, el verdadero autor intelectual es Dios. Cada palabra, cada relato, tiene su origen en él. Y claro, entender esto lo cambia todo, porque entonces no estamos leyendo una simple colección de opiniones humanas, sino un mensaje que se presenta como divino. Ahora, la palabra clave en todo este asunto es inspirada. Pero ojo, para entender su verdadero peso no nos sirve el diccionario de hoy. No, tenemos que echarnos un clavado al pasado, hasta el griego original en el que se escribió. Y aquí está la palabra theopneustos. Es una palabra que, fíjense, solo aparece una vez en toda la Biblia. Pero vaya que es importante. No significa inspirador, como cuando decimos «¿qué poema tan inspirador?». No. Literalmente significa soplado por Dios. La imagen es súper potente. Es como si Dios hubiera exhalado estas palabras para darles vida, así como sopló aliento de vida en el primer ser humano. Y es justo aquí donde el apóstol Pablo usa este término tan específico. Él dice, toda la escritura es theopneustos. Y la palabra toda es crucial. No dice algunas partes o los pasajes que nos parezcan más bonitos, dice toda. Esa es la afirmación, bastante audaz por cierto, que le da forma a toda la doctrina. Eso nos lleva a hacer una distinción súper importante. No se trata de un libro humano que, digamos, recibió una ayudadita divina. La doctrina afirma justo lo contrario. Es un libro de origen divino, pero que fue comunicado a través de las personalidades, los estilos y las vivencias de seres humanos. Ok, entonces, ¿cómo funcionó exactamente esta colaboración? Si Dios es el autor, ¿qué hacían los escritores humanos? ¿Eran como unas marionetas o qué papel jugaban? Pues vamos a investigarlo. A ver, aquí hay que quitarnos de la cabeza una idea muy común. No hay que imaginar a los escritores como si estuvieran en trance, con una voz dictándoles palabra por palabra. El proceso fue mucho más orgánico. Pensemos más bien en una supervisión divina, donde el Espíritu Santo guió a los autores, pero usando su propio vocabulario, su estilo, su personalidad, para plasmar el mensaje exacto de Dios sin errores. Y la mejor prueba de esto está en la propia Biblia. Es que el estilo de Pablo es súper lógico, ¿no? Inconfundible. La prosa de Lucas es súper detallada. Se nota que era un investigador, un médico. Los salmos de David, bueno, están llenos de su angustia y su alegría. Y Jeremías decía que sentía la palabra como un fuego en los huesos. O sea, está claro que eran participantes activos, no unas grabadoras humanas. Los teólogos usan 2 palabras para resumir este concepto, que suenan complicadas, pero no lo son: verbal y plenaria. Verbal simplemente quiere decir que la inspiración llega hasta las palabras mismas, no solo a las ideas generales. Y plenaria significa completa, o sea, que abarca toda la escritura. Ningún libro, capítulo o versículo queda fuera. Bien, hasta ahora hemos visto la teoría. Pero, ¿en qué se basa todo esto? ¿Qué pruebas hay? Las evidencias que se presentan normalmente se dividen en 2. Las que encontramos viendo hacia adentro del libro, las internas, y las que vemos al observar su efecto en el mundo, o sea, las externas. Por dentro, la evidencia que más salta a la vista es su increíble unidad. Es un solo hilo narrativo que conecta los 66 libros. A eso se le suman cientos de profecías súper detalladas que, se afirma, se cumplieron al pie de la letra. También esas frases que se repiten miles de veces como «así dice el Señor». Y el remate final, el mismo Jesús tratando las Escrituras como la autoridad máxima de Dios. Y luego tenemos la evidencia externa.
El impacto del libro en la historia. Por ejemplo, cuando Henry Dunant vio el desastre en el campo de batalla de Solferino, ¿qué lo impulsó a hacer algo? Fueron los principios de compasión de su fe, sacados de la Biblia, los que lo inspiraron a fundar la Cruz Roja, una organización que sigue haciendo el bien en todo el mundo. O pensemos en la educación. Hoy vemos a Yale, Princeton y Harvard como gigantes académicos, ¿verdad? Pero sus orígenes son bien interesantes. No nacieron de la nada. Fueron fundadas con un propósito muy claro: formar líderes cristianos. Y su libro de texto principal era precisamente la Biblia. Su influencia en el mundo es otro eco del poder de esta palabra. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, que quizá es la más importante. Y bueno, ¿esto qué? ¿Por qué importa si este libro es de origen divino o no? ¿Qué impacto real tiene en la vida de la gente? La respuesta, según se cuenta, la dio el propio Jesús. Él dijo que sus palabras no eran nomás tinta en un papel. Dijo, son espíritu y son vida. Y esa es la clave de su impacto. La creencia de que estas palabras no solo informan, sino que de verdad transforman, que tienen el poder de generar vida nueva. Y quizás la evidencia más personal, y para muchos la más poderosa, es esta: su efecto en las vidas de las personas. Se argumenta que la capacidad de este libro para romper adicciones, sanar corazones rotos y transformar sociedades, sin importar la cultura, el idioma o la época, apunta a un autor que está más allá de la historia humana. Y así llegamos al final de este recorrido. Pero, como siempre, es el comienzo de la reflexión. Si la premisa de la inspiración divina es cierta, entonces, ¿qué es lo que distingue a este libro de todas las demás obras maestras que ha producido la humanidad? ¿Su influencia es solo una cuestión de grado? ¿O de verdad hay algo totalmente diferente en su poder para cambiar el mundo? Una pregunta que sin duda vale la pena considerar.